El triángulo de potencia es una representación gráfica de lo que es la potencia aparente y el factor de potencia en un circuito. Para esto se tiene en cuenta lo siguiente. La potencia activa es la cantidad de energía proveniente de la red que se consume. La potencia reactiva es la potencia que no se consume y solo aparece cuando en un circuito existen bobinas y o condensadores. La suma vectorial de estas potencias da como resultado la potencia aparente, la cual tiene el carácter de no consumirse completamente y nos señala el valor de la red de alimentación de un circuito. El factor de potencia es la razón entre la potencia activa, P, y la potencia aparente, S. El factor de potencia da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa. Por esta razón, el factor de potencia es igual a 1 en cargas puramente resistivas. Se dice que un factor de potencia adelantado significa que la corriente se adelanta con respecto a la tensión, lo que implica una carga capacitiva, potencia reactiva negativa. Un factor de potencia atrasado significa que la corriente se retrasa con respecto a la tensión, lo que implica una carga inductiva, potencia reactiva positiva. Teniendo esto en cuenta, tenemos que el triángulo se construye de la siguiente manera. Y hay que tener en cuenta que no es un triángulo isósceles, ya que dos de sus lados serían iguales y por lo tanto no tendría sentido. Uno de los catetos, concretamente el de abajo del triángulo, se llamará P y representará la potencia activa. El cateto de la derecha se representará con la letra Q, representando la potencia reactiva. Y por último, su hipotenusa la representaremos con la letra S, representando la potencia aparente. También hay que tener en cuenta que el ángulo formado entre P y S vamos a denominarlo como coseno de Φ, el cual representará el factor de potencia. ¿Por qué se construye de esta manera el triángulo? Encontré varias opiniones leyendo e investigando, pero las más congruentes dicen que todo circuito carga que recibe una potencia se le aplica un voltaje o circula corriente, siempre estamos hablando en el caso de la alterna, está ejerciendo o realizando un trabajo, por ende P tendría que existir, ya que si no estaríamos hablando de un circuito puramente capacitivo o inductivo. No habría una potencia que realice un trabajo útil y entonces la potencia reactiva sería igual a la aparente. Otra cosa es que la potencia aparente es la hipotenusa debido a que la suma vectorial de la potencia activa y reactiva dan como resultado esta potencia, añadiendo a esto último que por lo tanto la potencia aparente deberá ser mayor a cualquiera de los catetos, salvo que el coseno de Φ sea igual a 1 y por lo tanto la potencia aparente sería igual a P. O en el caso en el que el coseno de Φ se encuentre entre los valores 90 y menos 90 y sea distinto a 1, entonces S será igual a Q. Mientras que la potencia reactiva se la pone en el cateto derecho porque se tiene en cuenta el ángulo de desfasaje, ya que si el coseno de Φ es 1, entonces el circuito o carga es puramente resistivo. Pero si este es mayor a 1 o igual a 90, entonces sabemos que esta carga o circuito es inductivo. Y en el caso de que el coseno de Φ sea menor a 1 y mayor o igual a menos 90, podemos decir que nos encontramos ante un circuito o carga reactivo-capacitivo. Las fórmulas que se utilizan comúnmente para este triángulo son las siguientes. Para calcular el coseno de Φ es necesario dividir P sobre S, ya que si lo tenemos en cuenta en trigonometría, para calcular el coseno hay que hacer el ángulo adyacente dividido la hipotenusa.
Y en el caso de que nosotros quisiésemos averiguar la potencia aparente, tendríamos que hacer otra fórmula de trigonometría, que sería la siguiente. Potencia aparente, o S, es igual a la raíz cuadrada de P, o potencia activa, al cuadrado, más potencia reactiva al cuadrado, o Q.